Hola, muy buenos días. Aquí estamos como cada sábado hasta la 1 del mediodía en vivo por A24 con el desarrollo, el análisis y la información de todos los temas que tienen que ver con la seguridad social. A ver, una breve editorial que tiene que ver con la toma de tierras. La toma de tierras es ilegal porque se usurpan tierras que tienen dueño, ya sea un dueño privado o el Estado argentino, y el Estado argentino somos todos nosotros. Ya partiendo de esa base, tomar tierras es un delito. Cada vez que ocurre esto en la Argentina, que es sistemático y es un problema de muchísimos años que no se resuelve, encontramos usurpadores que en muchos casos son utilizados por organizaciones que lucran con su desesperanza, con su desesperación, con su necesidad, y otros usurpadores que actúan por sí solos, porque están mal, en una mala situación, porque esperan respuesta del Estado que el Estado no les da, y entonces resuelven decidir su propio camino. Una u otra situación es delito, porque la necesidad no justifica la ilegalidad. ¿Qué se ve una vez más en la Argentina? Dos situaciones. Por un lado, el déficit habitacional, un problema eterno, que de alguna manera pone de manera más cruda la pandemia, como tantos otros temas que hemos venido viendo desde hace semanas. Un déficit habitacional que los distintos gobiernos no lo han resuelto, que han fallado en políticas habitacionales, y además un vacío en cuanto a ayuda social. Esta semana estaba bastante impactada porque hubo gente que usurpó tierras, que dio la cara, explicándole a los medios su situación. Muchas de esas personas decían, pagaba un alquiler, no lo pude pagar más porque perdí el trabajo y además no estoy recibiendo ninguna ayuda del Estado. Y acá es donde me detuve y digo, bueno, acá también está la otra mirada, no solamente la del déficit habitacional, sino la mirada que tiene que ver con la ayuda social y este vacío del que yo hablaba. Pensando, ¿cómo puede ser que haya gente que diga que no recibe ayuda social cuando tenemos un Estado que ya gasta hasta lo que no tiene desde hace muchísimo tiempo para dar asistencialismo, que en asistencialismo la estructura en la Argentina es inmensa, es infinita, que tenemos 21 millones de habitantes, de personas que reciben algún tipo de ayuda del Estado y que indirectamente hay otras 19 millones más de personas que forman parte de ese contexto familiar que reciben una ayuda porque hay un integrante de la familia que tiene un plan social o un programa social. Entonces acá tenemos dos fracasos. El fracaso en cuanto al déficit habitacional y el fracaso en cuanto a distribución de ayuda social. Porque lo que no llega o llega mal es un fracaso. Dos fracasos en los que tiene que ver el Estado. Y ya cierro con esto. Permanentemente se escucha decir el Estado ausente. Atención con esto, porque el Estado ausente no es solo el Estado que no está. Es el Estado que tarda en dar soluciones, que se demora en dar definiciones y en este caso termina, porque ha pasado ya otras veces con la usurpación de tierras, la demora en dar una solución termina generando derechos nuevos en un marco de ilegalidad. Entonces, un Estado ausente no es solo un Estado que no está, sino que es un Estado que tarda en dar soluciones y un Estado que se equivoca en la implementación de políticas públicas. Dipache, Damián, Dipache, buen día. Gracias por la compañía como cada sábado. Un placer estar acá, un placer estar acá. ¿Qué tema hoy, como para empezar lo justo y necesario? Un tema que tiene varios capítulos, porque ya lo comenzamos a hablar la semana pasada, el deterioro del valor de las jubilaciones mínimas en la Argentina, y hoy instalás otro tema que es muy importante. Tenemos un sistema previsional que se va deteriorando, que cada vez es menos sustentable, que va en caída. ¿Cuál es el impacto que esto tiene hoy en las actuales jubilaciones y en las futuras?
Bueno, uno dice qué edad tengo y qué parámetro posibilidad de cobrar a futuro. La realidad es que el mundo a nivel previsional está muy complicado. El mundo en general está muy complicado respecto de cantidad de trabajadores activos, respecto de pasivos, es decir, lo que cobran la jubilación. Puse a estudiar un informe que me interesó mucho de Melbourne Mercer, que es un indicador sobre sostenibilidad. Indicador muy serio. Muy serio del sistema jubilatorio, que mide 37 países del mundo. Los primeros 10 países son todos países desarrollados, estamos hablando de Australia, Suecia, Finlandia, digamos países muy desarrollados. Sin embargo, en el puesto número 10 está Chile, que tiene un sistema de jubilaciones de capitalización dentro de sostenibilidad. Que tampoco está funcionando el sistema de capitalización en Chile. Y fíjate que es el puesto número 10 respecto de sostenibilidad, ¿no? ¿Por qué? Y ahora te voy a decir cuál es la ubicación argentina. En el puesto número 19 está Perú, en el puesto número 20 está Colombia, en el puesto número 23 Brasil, 33 México, 36 Argentina y 37 Tailandia. ¿Por qué Argentina está tan bajo en el nivel de tabla? Porque la jubilación futura, Clara, también depende del nivel de deuda actual que tenemos y el nivel de deuda futura. ¿Y qué pasa con el sistema, digamos, la caja de previsional de ANSES? O sea, ¿qué pasa con esa situación, no? Entonces, Argentina tiene un alto nivel de deuda y hoy cayó fuertemente. Ahora alivió el pago de la deuda para los próximos 3-4 años. Pero ojo que en el año 2024, 2025, hasta el 2031 volvemos a tener digamos, niveles de compromiso muy elevados. Cada vez que tenemos esas situaciones, la situación jubilatoria y la posibilidad de pagarlo cae. A eso le tenemos que sumar el mercado laboral, el mercado tributario. Pensemos lo siguiente, nosotros puntualmente en la Argentina, a ver, la pandemia va a deteriorar los mercados laborales en todo el mundo. Argentina no es ajeno, pero Argentina viene con sus propios problemas. Una caída en el mercado laboral, tanto si pensamos en el sector de trabajadores bajo relación de dependencia como autónomos, una tendencia post-pandemia que va a dejar más trabajadores trabajando por cuenta propia que bajo patrón, un tema complicado porque es un trabajo, el independiente, bastante olvidado de las leyes y además la expectativa de vida que va en aumento y además Argentina está muy endeudada y por mucho tiempo. Por eso digo, y hay que ver cómo responde el gobierno respecto de estos compromisos de deuda que asumió, que la realidad que fue una muy buena noticia. Ayer tuvo un canje de deuda muy exitoso con los bonos locales. Argentina también es una buena noticia para descomprimir las exigencias de pagos que tenía Argentina en este año, el próximo y el siguiente. Ahora, algo importante, Clara, que vos lo decís. Argentina tiene un nivel de expectativa de vida, por suerte, muy elevado, de casi un país desarrollado, pero no tiene los recursos para poder pagar ese nivel de vida en su sistema jubilatorio hoy. Y respecto al cuentapropismo, tenemos que tener en cuenta que esa contribución es muy baja respecto de la contribución patronal, un trabajador en relación de dependencia, y un punto más, la informalidad. La informalidad en Argentina hace que el 40% del empleo sea informal y esos no pagan nada. Me parece que en la reforma tributaria este tema tiene que estar. No solamente si pagan o no pagan, a mí me parece que debe ser por escalas. Es mejor que alguien pague poquito pero que pague y no que le exijamos que pague mucho, que en definitiva no termina pagando. Vos tenés un serio problema dentro del trabajo cuentapropista porque la consulta reiterada es ¿por qué si yo pagué como cuentapropista una categoría alta o media, me terminé jubilando con un poquito más de la mínima o la mínima? Porque cuando uno va a los porcentajes que se pagan de carga impositiva y de carga previsional, la carga impositiva para el trabajador autónomo es muy alta y la carga, el descuento o lo que paga en concepto de aporte previsional es muy baja. Entonces, cuando se genera el sistema de cálculo, termina dando una jubilación mínima. Yo creo que en lo que tiene que ver con trabajador independiente, no solamente ahí tenés un fuerte componente tributario que hay que rever porque la presión es altísima, sino que ellos además tienen un agregado, los cuentapropistas, que es una mala remuneración o una baja remuneración al momento de jubilarse. Alto componente impositivo, baja contribución jubilatoria en autónomos y en monotributistas sucede, digamos, lo inverso respecto de que la contribución para el aporte jubilatorio es baja, para la obra social es baja, la cuota quizás del monotributo
es baja en relación al autónomo, pero ojo, que el monotributista pasa rápidamente a autónomo y vuelve a estar en esa condición, que la realidad que, reitero, los autónomos son los olvidados del sistema, siempre lo decimos, y los monotributistas son los complicados del sistema, porque el salto de régimen genera mucha preocupación y mucho cierre de pequeño emprendedor. Que durante pandemia esto no va a pasar, bueno, está claro, pasando. AFIP determinó, a través del organismo que preside Marco Del Pont, no van a hacer traspasos el para arriba. de exclusión, pero es tirar la pelota para adelante. Reitero, me parece que eso tiene que de alguna manera ser solucionado, que el paso sea más suave, que sea un paso más llevadero para el pequeñito empresario, ¿no? Ahora que estás hablando de AFIP, consulta. Sí. Ahora vamos a nombrar a las personas que nos están consultando, a ver si lo tengo acá. Mariana Blanca Pedernera, Liliana Bali, Lino Janic de la provincia de Tucumán. Están con dificultades, y es mucha la gente que escribe, con el reintegro del IVA en las compras con tarjeta de débito de los beneficios previsionales. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en principio se extendió hasta diciembre de este año la devolución del IVA de las compras con tarjeta de débito, y muchos piensan que es ANSES quien debería, digamos, garantizar esa devolución de IVA. Sin embargo, no, es AFIP quien debe garantizarlo. Aquellos que tengan problemas, yo tengo casos que no tienen ningún tipo de problema y otros que sí, que tengan que tengan que reclamar esto, lo tienen que hacer en la página de AFIP clara, en el portal de AFIP, en el programa de asistencia al ciudadano. Tiene 3 líneas de comunicación. Uno es reclamo o sugerencia personal, ahí no lo tienen que hacer, es si ingresa el reclamo por vía web, o si no tienen un teléfono, un 0800 para hacerlo. Recuerden, programa de asistencia al ciudadano, ahí hacen el reclamo en el caso que no estén teniendo el reintegro del IVA correspondiente. Superviel presenta Human Banking, un banco que te escucha y por eso diseña propuestas pensadas para vos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con la tarjeta Superviel de débito. Mira. Human Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superviel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. Esta semana se oficializó una información muy, pero muy esperada, que tiene que ver con jubilados y fe de vida. Se anunció el certificado digital de hechos vitales, que si bien abarca a toda la población de la Argentina, estamos hablando de una medida que tendrá alcance para 45 millones de personas que viven en el país, toda la atención estuvo puesta en no más fe de vida para los jubilados y pensionados. Esto muchísimas veces, en muchas oportunidades lo hemos hablado, en Lo Justo y Necesario, y decíamos, ¿por qué no cruzan datos entre los organismos, se arreglan entre los organismos, actualizan entre los organismos y dejan que el jubilado y pensionado se quede en su casa tranquilo, sin el estrés de tener que ir y venir 4 veces al año para presentar el certificado de supervivencia? Porque esto traía todo un problema atrás. El jubilado o el pensionado se olvidaba de presentar la fe de vida, se le daba transitoriamente de baja al beneficio, el jubilado o el pensionado tenía que solicitar un turno para ir a pedir al organismo previsional la rehabilitación de ese beneficio, y el circuito propio después demoraba aproximadamente 60 días en recuperarle el pago de la jubilación. No más fe de vida. Esta plataforma de certificado digital está a cargo su implementación del Registro Nacional de las Personas. Ya nos ponemos en línea, le damos la bienvenida a Santiago Rodríguez, titular del RENAPER. ¿Qué tal? Buen día, Santiago. Gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Clara? Por favor, gracias a ustedes, a todo el equipo y a toda la audiencia. Empecemos, Santiago, por la fe de vida. ¿No más fe de vida o la fe de vida queda reemplazada por la gestión del certificado digital? No, la noticia más importante para todos los jubilados y jubiladas es que no va a haber más fe de vida. Eso es una resolución que toma la ANSES y la toma gracias al proyecto que se está implementando
articulado por el Ministerio del Interior, que conduce Guado de Pedro, a través del RENAPER, y articulado con el Ministerio de Salud de la Nación, articulado con la ANSES, que utiliza la firma digital para que los médicos puedan hacer el certificado en forma digital en una plataforma de innovación pública, y articulado con las 24 provincias. La implementación es federal, tanto desde los registros civiles como desde los ministerios de salud provinciales. Es decir, que la implementación de esta plataforma por parte del RENAPER, en la implementación van a ser claves los 24 registros civiles provinciales. Así es una implementación que se hace de manera federal, articulada desde el RENAPER y con una plataforma digital desarrollada por informáticos del RENAPER con profesionales de la salud y con profesionales de la previsión social que aportan en el desarrollo de los contenidos que tiene el certificado, y lo que va a permitir esa plataforma, que como decía es 100% de desarrollo nacional, lo que nos da también la posibilidad de interoperarla más fácilmente, de adaptarla, de mejorarla y de integrarla al trabajo de todos los médicos en todo el país que firman certificados de nacimiento y de defunción. Nos va a permitir también integrarla más fácilmente a los sistemas de los 24 registros civiles provinciales. Santiago, hablemos del impacto, del alcance que va a tener este tema de no más fe de vida, no más presentación de fe de vida por parte de jubilados y pensionados. Esta medida va a alcanzar a 7 millones de beneficiarios, 7 millones de jubilados y pensionados nacionales en todo el país. Así es. Son 7 millones de jubilados, como bien decís, que 4 veces por año tenían que hacer el trámite de fe de vida. Ahora ese trámite no se va a hacer más. El origen del trámite ese era que el Estado no contaba con la información actualizada en tiempo real de la situación vital de cada persona. Con esta plataforma que estamos lanzando y que se va a implementar, se va a poder tener la información en tiempo real. No solo los 24 registros civiles, lo va a tener el RENAPER, el Ministerio del Interior, la va a tener el Ministerio de Salud, los Ministerios de Salud provinciales, la va a tener ANSES, y como la va a tener ANSES, no va a requerir consultarle al jubilado o a la jubilada cada vez que le tiene que pagar la jubilación si está vivo. Nosotros tenemos en la Argentina un sistema previsional nacional a través de Administración Nacional de Seguridad Social, y además sí, hay 13 provincias que tienen un régimen previsional propio a través de sus propias cajas previsionales. En algunas de estas cajas previsionales se exige también a los jubilados y pensionados provinciales la presentación de fe de vida. La medida del certificado digital y de esta plataforma va a tener alcance también para los beneficiarios provinciales en un futuro inmediato. La información va a estar disponible a todos los organismos que la requieran y que por supuesto les corresponda tenerla. Así que desde ese punto de vista sí es una plataforma, es una solución que resuelve el problema de manera integral. Hay que interconectar. Muchas veces las cajas previsionales provinciales tienen interacción con los mismos registros civiles provinciales, pero la información va a estar disponible y va a poder ser una solución integral a todo el problema de la fe de vida a nivel nacional. Esencialmente la plataforma trata de emisión de certificado de nacimiento y certificado de función, y a partir de aquí el cruce de datos entre todos los organismos que tienen que ver justamente con la identidad, con estos hechos vitales del que trata el certificado. Tal cual, claro, exactamente como vos lo decís. La primera etapa de implementación va a ser la del certificado de defunción y la segunda etapa va a ser la del certificado de nacimiento. Pero efectivamente, sí, Santiago. Genera toda esta información que es vital para el desarrollo y la implementación de políticas públicas, no solo para el tema de la fe de vida, que es tal vez algo de enorme impacto en el día a día de la gente, de los jubilados y jubiladas, pero también es información vital para el desarrollo de otras políticas públicas, de políticas sanitarias, por ejemplo. En el caso de los de nacimiento, ese es en los de defunción. En el caso de los nacimientos, también es fundamental para poder tener un seguimiento exhaustivo, específico, de los nacimientos y de las no registraciones. Claro. Digamos, el ciclo procedimental, formal, de registración de un nacimiento es: primero está el certificado de nacido vivo, que es el certificado médico, que es este del que estamos hablando, pero después está el acta de nacimiento y después está
el DNI, que es otro trámite. Vos sabés, Santiago, que yo pensaba, ahora te voy a preguntar acerca del DNI y del RENAPER en pandemia. Yo pensaba estos días, desde el jueves, que se hizo este anuncio en dos situaciones. Este programa tiene 25 años al aire. En más de una oportunidad hemos entrevistado en sus distintas gestiones al actual ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Y yo siempre era muy reiterativa con el tema. ¿Por qué no hay mapas sanitarios en la Argentina? ¿Por qué no hay mapa social? ¿Por qué no hay mapa previsional? Porque teniendo mapas de las situaciones específicas de cada región, uno puede aplicar políticas públicas. Yo pienso que esto puede ser el puntapié inicial para lograrlo, pero también pensaba, Santiago, y esto lo comparto con vos y con la audiencia, el tema de lo que pasó por la falta de actualización de datos o el mal cruce de datos con el tema del IFE. Cuando se implementa el IFE como consecuencia de la pandemia, el gran problema de instrumentación que tuvo esta ayuda social es que no había un padrón de la gente que está en la informalidad, trabajando en negro, servicio doméstico, AUH, y entonces costó mucho implementar esa medida. Esto obviamente va a colaborar para que sea mucho más sencillo a futuro. Sí, en primer lugar, el IFE es una medida trascendental de enorme impacto que llega a 10 millones de personas en muy poco tiempo. El balance creo que es muy positivo en ese sentido por la complejidad que acarrea semejante implementación, ¿no? Desde lo técnico y desde la gestión. Ahora, efectivamente, la información, y justamente cuando hablamos de informalidad y hablamos de no registrados, obviamente que es donde más problemas de información aparecen, porque justamente no son personas de las que las bases de información formales tienen menos información. Esto, desde luego que va a ser una bisagra en ese sentido, una bisagra en la posibilidad de aportar mejor información y hacer más inteligente al Estado. Estamos planteando desde el gobierno, desde el Ministerio del Interior, trabajar en ese cruce de información, en uso inteligente de la información para mejorar las políticas públicas. Y esto, sin duda, va en ese sentido, en poder tener tener información en tiempo real que permita gestionar, por un lado, por ejemplo, todo lo que es la política de identidad, pero también permita pensar, desarrollar, diseñar e implementar políticas públicas de otro tipo, como es las políticas públicas en materia de salud. Santiago, tenemos aquí en la mesa, compartiendo lo justo y necesario, a Damián Dipache, quien es analista económico del programa y quiere realizarte una pregunta. Santiago, ¿qué tal, mi pregunta es la siguiente. Muchas veces el Estado, en este caso, tiene una herramienta eficiente para tomar datos. ¿Está pensado o planificado que haya un área de procesamiento de esos datos? Porque muchas veces tenemos muchos datos, pero no los procesamos inteligentemente. O sea, no nos sirven esos datos porque no tenemos una forma de sistematizarlos o tener un objetivo, un fin para procesar esos datos. ¿Está contemplado? La información se utiliza de manera inteligente, es la idea, pero el procesamiento le corresponde a las áreas específicas. O sea, cada área, el Ministerio de Salud tiene su dirección de estadística, de análisis de información, donde realiza ese trabajo que planteás para que pueda servir para el diseño e implementación de políticas de salud. El Ministerio del Interior, en el RENAPER, tiene la Dirección Nacional de Población, que es ámbito de nuestra competencia, que es una Dirección Nacional de Estadística y de Análisis de Información, que lo que hace justamente es analizar la información registral para darle una utilidad en términos de diseño e implementación de políticas poblacionales. Es decir, cada área de gobierno sustantiva es la que tiene que analizar y utilizar la información de la mejor manera para implementar políticas públicas en su área sustantiva. Esa es la lógica de funcionamiento del Estado y es lo que hace, lo que le da más potencialidad al aprovechamiento de esa información. Santiago, lo último, creo que el RENAPER es uno de los organismos que más ha crecido en estas últimas décadas, que han continuado los gobiernos. Esto es lo interesante que se da en el Registro Nacional de las Personas. Cada gobierno que ha pasado en la Argentina le ha dado más acceso a la gente en cuanto a documentación, que tiene que ver con la identidad, más tecnología,
más digitalización. Y esto la verdad que es un acierto de continuidad política. Hoy, háblanos un poquito del RENAPER en pandemia. ¿Cómo está funcionando el tema de los pasaportes, el tema de los DNI? ¿Cómo se maneja la gente, por ejemplo, frente a una necesidad puntual de alguno de los documentos que extiende el registro? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos trabajando, el RENAPER está abierto. Hoy de las oficinas propias hay más de 30 abiertas. Y está abierto con protocolos de salud, con protocolos sanitarios, en función de la fase en que se encuentra cada localidad, cada región. Es algo dinámico, que en lo que hay avances y hay retrocesos en términos de lo que tiene que ver con atención al público. Esto es muy importante que la gente lo tenga clara. El RENAPER está funcionando. Se implementó un sistema de turnos digital. Todos los turnos se toman de manera digital, de manera previa, para ordenar también el flujo de personas y ser más cuidadosos y precavidos con el tema de la pandemia. Pero también el RENAPER trabaja en un sistema federal con las 24 provincias, con los 24 registros civiles, las 23 provincias y Cava, en donde hay hoy abiertas 1000 oficinas en todo el país para tomar trámites de DNI. Y eso permitió, junto con los protocolos que se implementaron en la fábrica, que además la identificación y documentación de personas fue declarada por el gobierno actividad esencial, permitió que ya hoy en pandemia se hayan podido entregar DNI físicos, o sea, las tarjetas, no virtuales, más de 1 millón. O sea, hay 1 millón de DNI que hemos entregado desde que empezó la pandemia. Y se han emitido más de 500.000 credenciales virtuales. Pero eso no es lo único que hace el RENAPER. Esto quiero que también sí. quiero mencionarlo porque me parece muy importante en pandemia. Uno, por ejemplo, ha visto algunos proyectos muy importantes que han lanzado distintas áreas de gobierno. Por ejemplo, la billetera virtual del Banco Nación, que lanzamos el otro día en coordinación con el Banco Nación. Es un proyecto de Banco Nación que al que el RENAPER le brinda servicios digitales. Bueno, el RENAPER, Santiago, es clave en las sesiones virtuales del Congreso. En las sesiones virtuales del Congreso. Y esto se imprime en uno de los lineamientos estratégicos que nos fijó el ministro de Pedro, que es el desarrollo de la identidad digital, que se imprime en lo que es el desarrollo de la garantía de los derechos a la identidad. Y el RENAPER tiene un rol clave en lo que es el desarrollo de la identidad digital, porque permite ese tipo de servicios, que son los que en definitiva llegan a la gente y en pandemia son fundamentales, pero en realidad son cambios estructurales que van a quedar para siempre, poder realizarlos de manera segura con validación de identidad del RENAPER. Y eso es posible, como bien decías, por la transformación que se inició en el año 2009, que implicó enormes inversiones y que implicó traspasar todo el sistema digital. Y ahí, no sé si se acuerdan, es cuando empezó, cuando uno iba a tomar el trámite del DNI, en vez de que sea en papel y con tinta, pasó a ser digital, con un pad. Ese proyecto iniciado en 2009 es lo que permitió hoy poder estar brindando estos servicios de validación de identidad de forma remota, de forma digital, para que millones de personas tengan servicios financieros, por ejemplo, de manera remota y puedan abrir una cuenta sin necesidad de ir a un banco. Creo que eso es importante mencionarlo. Santiago Rodríguez, titular del RENAPER, muchísimas gracias por este contacto y por toda la información aportada, lo justo y necesario. Bueno, abrazo. Muchas gracias a vos, Clara, a todo el equipo y a toda la audiencia. Un gusto. Importantísimo lo que acabamos de hablar, importantísimo lo que acabamos de analizar, porque uno de los títulos de esta emisión, de este sábado, de Lo Justo y Necesario, es que 7 millones de jubilados y pensionados nacionales no tendrán que realizar más la fe de vida. 7 millones de jubilados y pensionados nacionales no tendrán que realizar más el certificado, la presentación, el trámite del certificado de supervivencia. Cronogramas de pago, lo que se viene para la semana próxima,
contamos que está al pago todo lo que tiene que ver con mensual septiembre, pensiones no contributivas, ya el tema de los dos últimos números de documentos, 8 y 9, el día 7 de septiembre. Hay más cronogramas de pago, sí, jubilados y pensionados con haberes que no superen los 20.374 pesos, una terminación de documento por día hábil entre el 8 y el 11, y además está el pago asignación universal por hijo y asignación universal por asignaciones familiares y asignación universal por hijo, una terminación de documento por día hábil entre el 8 y el 11 de septiembre. Y acá aprovecho y ya seguimos con el consultorio porque nos están preguntando de la provincia de Buenos Aires, de la localidad de Ameguino, cuando se paga, se puede cobrar el tercer refuerzo con terminación del IFE, con terminación de documento 4. Recordemos que el cronograma del IFE, del tercer refuerzo, es distinto a los anteriores. Terminación de documento 4 comenzó a pagarse en el día de ayer, viernes 4 de septiembre, y continuará el pago para terminación de documento 4 también el día lunes, porque se paga una terminación de documento durante 2 días hábiles. Y de paso aprovechamos y le mandamos un saludo a toda la gente de Ameguino. Tengo consultas provincia de Buenos Aires. Tengo consultas que llegaron al consultorio. Sí, yo también. Arranco yo. Ahí está, arrancamos, llegó lo dale. justo y necesario en la semana. Bueno, Estela Barbero de Neuquén. Sí. Dice, dejo de cobrar zona austral si me mudo, o sea, si se muda, Sí. deja de cobrar. Si fija domicilio, si la residencia se fija en otro lugar que no sea dentro del circuito y de las provincias por las que se cobra zona austral, sí pierde este porcentaje, este plus. Bien. María Luisa Ferreira de Salta nos escribe y dice, me corresponde el 7,5% de aumento, cobra ella 26.000 pesos. Sí, el 7,5% de aumento que rige a partir de septiembre es para todas las escalas de jubilaciones y pensiones, las contributivas y las no contributivas. Haberes medios, mínimos y alto es un aumento que alcanza a todos. Una pregunta para vos, Damián, sí, y ya le estamos dando la bienvenida a Adrián Trócoli. Mirna Ángeles tiene una jubilación, percibe una jubilación por minusvalía y además trabaja en relación de dependencia. Dice que le descuentan ganancias también por la jubilación. Lo que pasa es que esto tiene que ver con un ingreso agrupado. Se suman todos los ingresos de la persona, ya sea por relación de dependencia y por jubilación, y sobre eso se paga, si hay excedente, se paga ganancia. Claro, se paga la cuarta categoría, hay un mínimo no imponible, supera por estos dos, digamos, diferentes ingresos que tiene, y ahí paga ganancia, ¿no? Desgraciadamente. Le damos la bienvenida a Adrián Trócoli, abogado previsionalista. Buen día, Damián. Buen día, Adrián. Termina con Ian. Claro, son muy parecidos. Y Damián, Adrián. ¿Cómo andás, Adrián? ¿Cómo andás, Clara? Yo tengo que empezar con un tema que, viste que siempre empezamos con las consultas más recurrentes, las que tenemos mayor número cuando agendamos. Claudia Donofrio, en este caso es docente, tiene... a partir del mes de diciembre tenía 6 meses para iniciar la jubilación, no pudo, le siguen reprogramando los turnos. ¿Qué está pasando con esto, con la adjudicación y el otorgamiento de turnos? Tanto los que tienen que ver con particulares o los que tienen que ver con personas que deciden realizar los trámites a través de un gestor, en este caso a través de un abogado previsional. Sí, separemos. Gestores no existen, tienen que ser abogados. La ley dice claramente que la representación ante ANSES tiene que estar hecha por un abogado, no un gestor. Esto tiene que ver con el cuidado de los derechos un poco más complejos que a veces se olvidan. Respecto a los turnos, dos cositas muy puntuales. Primero, no hay mucho turno. Hay problemas con la asignación de turnos. Esta persona que está trabajando no debería ser demasiado inconveniente, más allá del hecho de que no puede trabajar, que no puede dejar de trabajar si quiere. Pero hay mucha gente que está sin trabajo y sin ingreso. Estos son los más problemáticos. Te comenté en la semana, para engancharlo con esto,
estamos haciendo lamentablemente amparos por esta cuestión. A ver, explícame bien esto. ¿Cómo amparos? ¿Amparos por turnos? Y porque la situación es muy sencilla. La mujer esta, la docente esta nos cuenta que se quiere jubilar y no quiere seguir trabajando porque tiene derecho, porque no tiene ganas, fuerzas, por lo que sea. Pero hay gente que está esperando para jubilarse desde hace quizás un año entre una cosa y otra. Tengo un caso particular que finalmente ingresó, pero tenía turno para febrero. ANSES canceló el turno de febrero simplemente porque habían hecho un paro en la UDA y lo reprogramaron. Cuando lo reprogramaron terminó entrando en pandemia. Entonces alguien que quería iniciar el expediente en enero, para decir algo ligeramente exagerado, termina el día de hoy sin poder iniciar el trámite porque uno va a la atención virtual, intenta y no se lo dan, que es lo que lamentablemente hemos tenido que hacer los abogados, hacer amparos. Te cuento un ejemplo como para que la gente tenga una idea. Amparo iniciado principio de agosto, fin de agosto, sentencia, y tiene algunas particularidades la sentencia. La primera es, quiero decir que es un trámite rápido, un mes para pedirlo. ANSES a los 3 días le otorgó, se comunicó por mail, e iniciamos el trámite por atención virtual. No es que esté terminado, pero está iniciado por lo menos. Perdón. Y el otro tema que discutimos en los amparos es la fecha inicial de pago. Otro tema recurrente que hemos hablado, porque hay gente que nunca pudo conseguir. Bueno, a ver, acá me parece que el tema lo tenemos que dividir en dos. Aquel que tenía turno antes de la pandemia y no logró poder ir de manera presencial porque vino todo este problema y las extensiones de cuarentena, se le respeta el primer turno, el inicial, por más que ese turno se haya reprogramado varias veces. Me parece que la dificultad acá se presenta en aquel que adquirió derecho durante la pandemia y no pudo nunca conseguir un primer turno. Sí, pero te agrego algo, porque lo que decís es correctísimo siempre y cuando no haya una liquidación de autónomos o una moratoria. Porque si yo pido turno en febrero, me dieron el turno, lo tenía que presentar a fines de marzo, y faltaba la validación pero una moratoria por un mes para regularizar algo. Se le tiene que tomar esa fecha para el retroactivo. Cuando hay autónomo, no. Cuando hay solo relación de dependencia o autónomo liquidado, sí. Entonces reiteralo, por favor, porque esto es muy importante lo que acabas de decir, Adrián. Lo voy a decir así. Cuidado a la gente que tiene autónomos, cuidado con la renuncia, porque a pesar de tener turno o derecho desde hace 6 meses, si hacen una nueva liquidación en ANSES, ANSES modifica la fecha inicial de pago. Y esto, lamentablemente, es parte de las cosas que tenemos que ir a reclamar a tribunales, y saturamos tribunales, cerrando lo que decía hoy temprano, pidiendo turnos, cosas que no son para tribunales. Adrián, Damián, quería hacerle 2 preguntas que llegan en vivo a mi Instagram, @DamianDiPase. Una es, ¿qué pasa con, cómo hago, me pregunta Mario Corradini, cómo hago para revisar mi expediente? Esa es la primera. Y la segunda, Hernán Oscar Benítez, esta ya me había hecho una pregunta para vos la semana pasada, la digo ahora. Dice, muy buenos días, ¿te podré escuchar hoy para ver hasta cuándo estará la frontera cerrada, ya que mi madre no cobra la jubilación, ella está en Salta y tendría que pasar desde Paraguay a Argentina? No sé cómo resuelve esa situación. Primero lo del expediente y después este caso puntual, ¿no? Que hay muchos casos de este tipo, ¿eh? Los expedientes que están iniciados, si esa fue la pregunta, sí. Mucho no ¿Cómo reviso el expediente? Debe ser que quiere ver el estado del expediente, ¿cómo ve el estado con del la expediente? clave de la seguridad social entrando a la página del organismo. Lo que pasa es que si lo que tiene es un problema en el expediente, mi consejo es intentar hacer una atención virtual en donde ANSES le explique cuál es el problema. Acá hemos tenido, yo prácticamente estoy coleccionando respuestas ridículas por parte de la gente de ANSES. Contestan cualquier cosa. Pregúntele a su abogado. Cuando yo digo que soy yo el que está preguntando, hola, tengo este problema, el expediente está trabado. Y me contestan, pregúntele a su abogado, soy yo. ANSES tiene, esto le pasó a una colega mía, lo dije en primera persona. ANSES se supone que para consultar primero a través de la página de ANSES, de mi ANSES, y con eso debería tener el estado del expediente. Y si el estado del expediente no es claro o no hay avances o algo así,
una atención virtual para preguntar si hay alguna traba. Recién, la semana pasada, esto es importante, Clara, sí, o de la anterior, habilitaron la posibilidad de presentar documentación de los requerimientos que tenían SES como para destrabar expedientes. Esa es una buena. Bueno, dos últimas consultas cortas, pero no queremos dejar de responderla. ¿Qué pasa con la señora que vive en Paraguay y tiene que ir hasta Salta a cobrar el haber jubilatorio? A ver, acá está suspendida la Fedevida, no vuelve, por esto que hablábamos más temprano con el titular del RENAPER, lo tiene que dejar que se acumule en la medida que no pueda viajar. Ahí se cortó la señal, ahí volvió. Pero es un problema, Clara, porque a ver, hay un montón de gente que está en la misma situación, no solamente de Paraguay, hay gente de Uruguay, o sea, una situación... Lo mejor en estos casos es designar un apoderado, que ya hay atención virtual para designar apoderado y que se presente un apoderado a cobrar. O sea, esa sería una solución, porque nos está escuchando, que nos está viendo Paraguay, sería una solución que ella nombre un apoderado para que pueda cobrarle esa jubilación. La última, Adrián, para vos, Jorge... Sí. Lo que tiene que hacer es cambiar el lugar de pago. Lo que sí, pasa, es lo mejor. Eso es lo que corresponde. Lo que pasa es que se quejan de que es caro, pero, perdón, eso es lo legalmente correspondiente. Claro, realizar un cambio de banco. Muy breve, Jorge Piñero está cobrando una pensión universal para el adulto mayor y dice si la puede traspasar o transformar en jubilación por moratoria. No. Sí, se puede. ¿Se puede? En la medida que llegue a poder jubilarse con los requisitos. Esto es común, puede suceder que alguien haya estado, no tuviera las condiciones para una jubilación, pero sí para una PAM, pero por algún cambio, por esta nueva moratoria de la que Damián habla siempre, alguna de estas situaciones puede convertirlo. Lo que pasa es que hay que estudiarlo como si fuera jubilación. Al día de hoy es posible, tiene alguna ventaja, y te agrego la última en 10 segundos, porque esta me la repitieron bastantes investigadores científicos. En el mes de marzo le dieron un aumento diferenciado al resto de los jubilados. Y este mes sí les corresponde el 7,5, igual que todos de los científicos. Este mes se olvidaron a pesar de lo que dice la ley. Adrián Trócoli, muchísimas gracias. Hasta la semana próxima. Saludos a los dos. Abrazo. Que tu historia no se quede en el tintero. Participa en la 6ª edición de Grandes Autores, Relatos Cortos, concurso literario exclusivo de Superviel para sus clientes mayores de 55 años. Tenés que enviar tu cuento a grandesautores@superviel.com.ar. Tenés tiempo hasta el 10 de septiembre. Tenemos que explicar un tema que es consulta. Muchísima gente ha consultado acerca de este tema de todo el país. ¿Qué pasa con las asignaciones familiares? Y las asignaciones familiares también aumentan en el mes de septiembre. Sí, aumentan jubilaciones y pensiones nacionales y todo lo que tiene que ver con asignaciones familiares y sociales, también del sistema nacional. Un 7,5% a partir de septiembre. Y es importante que vayan viendo esto. No vamos a leer número por número, pero la idea es que entiendan que el pago de la asignación familiar tiene un tope, un monto tope que es 3.540 pesos mensuales por cada hijo, y que este tope va descendiendo en la medida que aumenta el ingreso familiar, ¿sí? Entonces, hay 4 rangos, hay un tope para cobrar asignación familiar por hijo, que es un ingreso mensual familiar de 155.328 pesos. Si se pasa de este tope, no se cobra asignación familiar. A partir de este tope para abajo se divide en 4 escalas y ustedes están viendo los montos: 3.540 pesos, 2.386 pesos, 1.441 pesos y 741 pesos. ¿Qué pasa con la asignación familiar con hijo por discapacidad? Acá están viendo, depende el rango de escala de ingreso familiar, es lo que se cobra de hijo por discapacidad. Pero lo que tienen que saber es que no hay un tope en este caso para cobrar, no hay un tope de ingreso. Acá se cobra hasta 54.865 pesos mensuales de ingreso, 11.535 pesos por cada hijo
por discapacidad y a partir de los 80.467 pesos de ingreso, el número es 5.148 pesos por cada hijo y no hay tope de ingreso para este último monto, para esta última cifra. Así que bueno, ya hemos contestado así muchísimas consultas que nos llegan desde distintos puntos del país. ¿Hay un lugar femenino que te hace sentir cómoda, que te resalta tus mejores rasgos? No importa tu edad ni tu talla. Recordaste Facebook, de niña a mujer, vas a encontrar tu mejor interior. Seguimos respondiendo consultas. Tengo que llevar a la justa antes aniversario. que nada, ahora seguimos respondiendo consultas. Salarios, jubilaciones, precios. ¿Aumentan servicios esenciales? ¿Parte de los servicios esenciales cuáles? Bueno, en definitiva, no es que aumentan. Vinieron en la boleta en el caso de servicios de conexión a internet, telefonía celular y, digamos, todo lo que tiene que ver con cable. El presidente de la Nación determinó un DNU que pasó por el Congreso, fue aprobado, se declara servicio esencial. Muchas facturas están viniendo por aumento, tenemos muchas consultas que hacer con esas facturas. Hay tres caminos. Uno es pagarlo y pedir el reintegro. El segundo camino, si no se puede pagar, no corresponde pagarlo, pueden pedir un stop debit en el banco. Y tercer camino, si no te hicieron el reintegro, tener tu número de reclamo para después reclamarlo en el ENACOM, en el Ente Nacional de Comunicación. Ahora seguimos preparando para el final más respuestas a consultas. Vamos a hablar un poquito de Mayores Conectados. ¿Por qué razón? Porque Mayores Conectados siempre nos manda información. ¿Qué tenemos para esta semana? Se puso a disposición una nueva guía educativa para hacer llamadas grupales en WhatsApp. Esto es importante porque cada emprendimiento que se lleva adelante es gratuito. Entonces, en forma gratuita, una guía educativa para manejar WhatsApp en forma grupal, y esto lo pueden hacer. Para conseguir esta guía gratuita pueden entrar a Mayores Conectados, www.mayoresconectados.com.ar, y también van a encontrar otros videos educativos que tienen que ver con YouTube, con fotos y con el uso de toda la tecnología, más que nada los celulares, ¿sí? Ahora hay que estar todavía en casa y la compañía de aquellos que pueden acceder a la tecnología, bueno, ayuda y hace más llevadero estos días difíciles. ¿Respuestas a consultas? Respondemos. Te hago yo una que llegó a lo justo y necesario. Jorge Pizzo, de Gleu, tiene 63 años, Clara, y 40 años de aporte. Nos consulta si puede jubilarse. Se puede jubilar siempre y cuando tenga años dentro de esos 40 años de insalubridad, que está contemplado por leyes especiales, por leyes de insalubridad. Si no, 65 años la edad de los hombres en el ámbito estatal, con 30 años de aportes. En este caso, este señor que nos consulta está excedido en 10 años, y en el ámbito privado puede seguir trabajando hasta los 70 años, pero si no hay insalubridad no puede jubilarse a los 63 Tengo años. otra. Aida Aguilar, de Bahía Blanca, dice que le cobran por mantenimiento de cuenta 800 pesos mensuales. ¿Puede ser? Si es caja de ahorro de la Seguridad Social, si es una caja de ahorro a través de la cual se cobra una jubilación, no tiene ningún tipo de gasto. Es una caja de ahorro gratuita de la Seguridad Social que viene relacionada a una tarjeta de débito que tampoco debería tener gasto de mantenimiento. Seguramente la señora debe tener otra cuenta que no es cuenta de la Seguridad Social. Que se entienda, la caja de ahorro de la Seguridad Social es una apertura de cuenta exclusiva para cobrar jubilaciones, para poder percibir jubilaciones, pensiones o algún tipo de asignación familiar, social, programa social o plan social. Esta que nos llega de Jorge Polichela, de Capital, dice que cobró su jubilación el 28 de agosto y no le liquidaron el aumento. Bueno, no le correspondía. Claro, porque, a ver, septiembre. Los que cobran sobre fines de cada mes son aquellos jubilados y pensionados que están, en cuanto a montos, en las escalas más superiores. En realidad, el aumento del 7,5% rige a partir de septiembre, así que en este caso se va a hacer efectivo, lo va a ver en su bolsillo cerca más de fin de mes. Para vos, Patricia Vergés.
dice que tiene una caja de ahorro de la Seguridad Social, si puede a través de esa caja de ahorro asociar a esa caja de ahorro en pesos, asociar una caja de ahorro en dólares. No, tiene que sacar una caja de ahorro en dólares, que tiene un costo alto, Clara, de mantenimiento de esa caja de ahorro en dólares, por lo cual la realidad que a veces no es conveniente. Y yo tengo una más que me llega en vivo. Tenemos un minuto más, a ver qué podemos contestar en un minuto. Vi una noticia, esta es nueva, vi una noticia de ANSES que dice que se eximen las cuotas de créditos ANSES. ¿Saben algo de esto? Sí. El pago de cuotas de créditos ANSES está suspendida hasta el 31 de octubre. Clara, una cosa es suspender, otra cosa es eximir. No están eximidas, están suspendidas. Es muy importante. Pero expliquemos qué significa esto. Claro. Hasta el 31 de octubre no va a haber la exigencia de abonar las cuotas. Claro. Esto no significa que estén eximidos del pago. En algún momento se va a tener que pagar. Pero atención con esto, hay un proyecto de ley para eximir de intereses, no del pago de las cuotas que no se vienen pagando desde el mes de enero y no se pagarán hasta el 31 de octubre. Se pagarán prorrateadas, pero sin intereses. ¿Tenés algo más? Clara, respondimos casi todo, es un récord. Veteranos, a ver, nos había llegado una consulta similar, creo que la semana pasada o la otra, y creo que la respondimos. Los veteranos de guerra que cobran pensiones vitalicias, ¿pueden abrir cuentas para comprar dólares? O si tienen cuentas, ¿pueden comprar los $200 ahorro? Sí, claro, sí que lo pueden hacer. Sí, la consulta era si le cobraban el impuesto país si viven en el exterior, creo, y hay un decreto por parte del gobierno que para esos casos no se cobra ese 30%. Fue muy debatido, muy peleado, bueno, una situación excepcional en el caso ese. Vos es que tenemos un caso, Juan Carlos Lincito dice que necesita realizar un trámite en AFID porque en ANSES le piden que debe relacionar el número de cuenta con el número de CUIL y no puede realizar el trámite. ¿Cómo está atendiendo AFID? ¿Con sistema de turnos a través de la web? Sistema de turnos a través de la web. En el interior del país estaba más sencillo, todavía se podía ir a sucursal físicas, también se está complicando, pero sí, es a través de la web sistema de turno y ahí preguntar qué puede llegar a estar pasando con este caso puntual, ¿no? Tenemos que ir cerrando. Un gusto, como siempre, el haberlos acompañado. Gracias por compartir este momento. Gracias, Damián. Un placer estar acá. Por la compañía un sábado más. Gracias. Que sigan escribiéndonos al consultorio de Lo Justo y Necesario. www.lojustoynecesario.com.ar. Allí pueden volver a ver el programa y también realizar todas las consultas que necesiten. Nosotros acá, por supuesto, ofreciéndoles todo el servicio en la medida de lo posible y nos reencontramos, esperando, por supuesto, en reencontrarnos con ustedes en 7 días, el sábado próximo a las 12 del mediodía en Lo Justo y Necesario por A24. Gracias por la compañía. Chao. Human Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superviel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. Banco Ciudad te quiere ver crecer. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Mis días son intensos, pero nunca iguales. Vivo cada momento sin dejar de estar atenta a todo. Pero para eso tengo que estar preparada para todo tipo de ocasiones. Porque elegir nos hace bien. Grabaña. Los que trabajamos en Itaú no queremos que los jubilados vengan a Itaú. Por eso
A todos nuestros clientes que lo pidan, le vamos a llevar la jubilación hasta su casa. Porque queremos que no tengan que salir a la calle. Que no tengan que hacer una fila. Que no viajen. Ni que tengan que caminar tantas cuadras. Porque queremos cuidarlos más que nunca. quédense en casa. Nosotros les llevamos la jubilación. Ahora, los jubilados que cobren en Itaú pueden elegir recibir su dinero en sus casas, sin filas, sin esperas, sin riesgos para su salud. Conoce más en itaú.com.ar/jubilaciones. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte.